Damos la parte uno de las experiencias paranormales de Abel. Y ahora vamos a contar la parte 2 de los diferentes relatos que él me ha contado. Por lo tanto, acomódense y dejen volar su imaginación para recrear en su mente cada escenario. Nocturnos. Prepárate para escuchar relatos nocturnos. Como lo decía al principio, esto le sucedió a mi padrastro Abel y él me ha contado una serie de relatos paranormales que le voy a compartir con ustedes. El primer relato de terror cuenta a Abel que le sucedió en la madrugada. Él ya vivía en nuestra casa. Eran más o menos las 2 de la mañana cuando de repente algo hizo que se despertara. De repente, Abel escuchó un ruido extraño allá afuera en la calle y él se preguntaba qué podía ser. Mi mamá estaba dormida y todos los demás en aquella casa. Era una noche oscura. Recordar que nosotros vivimos en el campo, en una zona rural en El Salvador, y la calle pasa a unos escasos metros de nuestra casa. Entonces Abel se levantó, abrió la puerta y se dirigió hacia aquel ruido, escondiéndose no muy lejos de la pila de nuestra casa. Se asomó un poco al zaguán a la entrada para ver de dónde venía aquel ruido. Cuenta Abel que de repente pudo notar que el ruido que se escuchaba venía de unos campos de maíz. Unos campos de maíz que estaban en el terreno del vecino. Se escuchaba como si algo se revolcaba allá y movía las matas de maíz. Parecía que era algo grande o era más de una persona o animal o no sabía lo que era. Él con mucho miedo dice que se escondió, tal vez tratando de lograr ver algo, pero solamente se escuchaba aquel gran escándalo allá en los campos de maíz del vecino, al otro lado de la calle. De repente, cuenta que al afinar su vista hacia la calle, pudo ver cómo en el silencio de la madrugada venía un bulto de blanco, un bulto completamente de blanco. Parecía una persona, pero aquella persona se parecía que resplandecía. Es decir, para lo oscuro que estaba la madrugada, era raro poder distinguir perfectamente aquel bulto. Lo que sí, no se sabía quién era. No se distinguía si era mujer o hombre, pero se podía ver perfectamente entre la oscuridad, nada más aquello blanco que resaltaba. Y él con mucho miedo se fue rápidamente para la casa. Pero no fue la única vez que vio ese bulto, porque días después cuenta que era más o menos las 10 u 11 de la noche, cuando nuevamente él estaba en el corredor de nuestra casa. Había un silencio total y de repente vio pasar aquel bulto nuevamente enfrente de nuestra casa por la calle, desde el lado de arriba hacia abajo, caminando por el vecindario. Y él pudo distinguir que era el mismo bulto de días atrás, el mismo ser o persona, o no se sabe qué era. Él se quedó muy desconcertado y a la vez con mucho miedo. Ahora vamos a contar el siguiente relato. Este cuenta Abel que había una velada en la iglesia del vecindario, una velada artística, es decir, una actividad. Cuando él no podía dormir, ya más o menos a las 9:30, 10 de la noche, había un calor insoportable, un calor horrible, que no lo dejaba conciliar el sueño. Entonces, Abel salió afuera al corredor y dijo:
Me voy a salir un momento al corredor a esperar que ese calor pase. A lo mejor que la noche refresque. Y así nuevamente me vendré a acostar. Abel salió al corredor de nuestra casa. Tener en cuenta que más o menos a unos 100 metros se encuentra un desvío donde hay un pequeño parque o plaza. Y allá pasa la calle principal que dirige desde muchas zonas rurales hacia la ciudad o pueblo. Entonces, él estaba sentado en el corredor de nuestra casa. Una brisa un poco caliente soplaba, debido a que para ser las 10 de la noche, aún la noche no había refrescado. Y Abel se sentó en el murito del corredor, esperando un momento, meditando y contemplando el silencio de la noche. Pero en eso estaba cuando de repente cuenta Abel que escuchó un ruido extraño que venía allá en la calle principal. Un ruido horrible y para ser las 10 de la noche se escandalizó. Más o menos a unos 300 o 400 metros de las diferentes zonas rurales que conducía aquella calle hacia el pueblo, venía un gran tropel de caballos o un tropel de animales que no se distinguían, pero era un ruido grande, horrible, y rápidamente él sintió como se le erizó la piel, y aquel tropel llegó justamente a aquel parquecito, pasando por las casas del vecindario, con dirección al pueblo, siempre en la calle principal. Abel, con mucho miedo, se metió a la casa y no podía creer qué podría haber sido aquello que pasaba rumbo al pueblo. Sin duda alguna, en la noche pasan cosas extrañas. En la noche no sabemos qué tipo de entidades, seres malignos nos podemos encontrar o qué podemos escuchar. Recordar que en aquel parquecito son muchos los relatos o historias los que yo he contado anteriormente. Pero ahora vamos a contar el tercer relato de terror que le ha sucedido a él, o la tercera experiencia paranormal. Esta le sucedió en aquel rillito o quebrada que conté en la parte 1, donde Abel había visto a aquella mujer lavando en la noche, toda de negro. Pues esto le sucedió también entre una de tantas noches cuando volví a casa, a la casa de su mamá. Cuenta Abel que ya eran más o menos las 8 de la noche, ya estaba oscuro, cuando estaba a punto de llegar nuevamente a aquellas pilitas. Y ahí sintió un escalofrío raro, una brisa que sopló nuevamente, y aquel lugar es súper oscuro. Como lo mencionaba en el relato anterior, aquel rillito o quebrada pasa justamente como abajo, en un cañón donde hay montaña a los dos lados, y el camino pasa en el borde del río. Pues esa noche Abel ya había entrado al bosque y había llegado justamente a aquel bordo caminando a la orilla del río. Pero ahí se llevó una gran sorpresa porque nuevamente vio a aquella mujer parada en el bordo de la pila. Justamente ahí estaba la misma mujer de negro que se le había aparecido semanas atrás. Él tuvo mucho miedo, se llenó bastante su piel se le erizó y aceleró el paso. Cuenta que en esta ocasión la impresión fue un poco menos porque ya había tenido una experiencia anterior, pero él empezó a caminar ligero. Había caminado unos metros cuando de repente comenzó a escuchar unos pasos que venían justamente a la orilla del río La Quebrada, pero en el borde arriba, en el borde.
y aquellos pasos venían justamente como detrás de él. Él dijo: Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué viene ahí? Entonces, él siguió caminando más y más rápido, pero la gran sorpresa se la llevó cuando de repente escuchó que aquello que venía en el borde del río se lanzó hacia la quebrada o río. Y ahí fue donde él sintió cómo se le puso toda su piel eriza, se llenó mucho de miedo y dijo a correr por todos aquellos caminos en la oscuridad hasta llegar a la casa de su mamá, con el corazón latiéndole a mil, porque parecía que aquello que venía allá casi lo agarraba. Ahora bien, nocturnos, voy a contar el cuarto relato o experiencia paranormal que vivió Abel. Esto sucedió cuando estaban construyendo aquella casona, aquella casa que mencionaba anteriormente en el otro relato, en la parte 1. Una casa grande, enorme, que está más o menos a 100 o 150 metros de nuestra casa, en la parte de arriba del bosque. Como lo mencionaba, nuestra casa en la zona rural pasa la calle ahí cerca, y justamente desde nuestra casa hacia arriba es montaña. Pues montaña arriba se encuentra esta casa grande, con un gran predio y muchos árboles en su alrededor. Aquella casa, un recuerdo que tomó años para construirla. Pues entre uno de tantos días que había mucho trabajo, cuenta Abel que él y su amigo José, mejor conocido como Chepe, se habían quedado trabajando hasta muy tarde y las había agarrado la noche. Pero Abel le dijo a José o a Chepe: no nos vayamos para nuestra casa, quedémonos aquí, ya que la casa ya tiene puertas y ya tiene techo y ventanas, no hay ningún problema. Eran más o menos las 7 o 7:30. Fueron a comprar algo para comer y luego se prepararon para dormir en una de aquellas habitaciones. Aún estaban descansando. Comenzaban a prepararse para ya poder dormir, cuando de repente escucharon en otra habitación de la misma casa, entre el silencio de la noche, entre aquella oscuridad, pudieron escuchar cómo algo se revolcaba. Algo estaba haciendo un ruido horrible en otra habitación. Parecía que revolcaba las bolsas de cemento. Entonces José le dijo a Abel: oiga, Abel, ¿y eso qué es? Y fueron a ver, los dos rápidamente con la lámpara y el machete en la mano. Pero para su gran sorpresa, en aquella habitación no había nada. Un ruido extraño que parecía como si un animal se revolcaba allá, entre las bolsas de cemento. Los dos se quedaron con mucho miedo y desconcertados esa noche. Pero no es el único relato que les pasó, la única experiencia que les pasó en esa casa, debido a que en otra ocasión también cuentan que se quedaron en esa casa. Eran más o menos las 10 de la noche. Estaban trabajando ya en la calle de la entrada. Y por lo mismo había mucho trabajo, ya que es una calle larga que conecta desde la calle principal hasta la entrada de la casa. Se quedaron esa noche, pero de repente, claramente los dos escucharon cómo algo o alguien les llegó a tocar la puerta a las 10 de la noche. Algo estaba ahí, algo estaba pasando, algo raro. Entonces, los dos, con mucho miedo, prefirieron mejor no decir nada, callar, guardar silencio esa noche. Y sea lo que sea que estaba pasando, prefirieron mejor hacer silencio.
pero algo muy extraño, debido a que no supieron qué o qué había sido aquello que había llegado a tocar la puerta. ¿Y ustedes qué piensan, nocturnos? Quisiera escuchar o leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué podrá haber sido aquello que estaba en la milpa en aquella madrugada, lo que estaba en el campo, en los campos de maíz? ¿Qué habrá sido lo que se revolcaba allá en los campos de maíz del vecino? ¿O los bultos de blanco, así como el tropel de caballo? También la pregunta sería, ¿y aquella mujer misteriosa, junto con ese ruido que se lanzó a la quebrada del río? También nos preguntamos, lo que se estaba revolcando en esa casa en la noche, así como quién habrá llegado a tocar la puerta. E incluso me atrevo a decir que hay muchos más relatos que contar que le han sucedido a Abel, mi padrastro. Por ahora, llegamos al final de esta serie de experiencias paranormales de Abel. Espero lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Gracias por escuchar este relato, y si tienen un relato que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico. Nos vemos a la próxima.